Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo con mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban en mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar esta mañana una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad grandiosa de abrir su palabra, de poner nuestros ojos en la luz, en aquello que nos lava, nos limpia, nos guía, que sea su palabra preciosa y perfecta, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, toda ella inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para darnos sabiduría y guiarnos, ¿verdad? Es algo precioso. Yo te doy las gracias por estar esta mañana con nosotros, donde quiera que estés, en tu auto, en tu casa. Qué buena manera de comenzar la semana, comenzar el día. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa, Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas, y queremos darte la bienvenida a ti que estás en el video en vivo a través de la plataforma Facebook. Gracias, muchas gracias por sintonizarte. Gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene una amplia gama de temas que harán de tu celebración algo muy especial. Y si tú quieres personalizar una camisa o un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Camisas y regalos personalizados de Silvia García. Ella tiene su página en Facebook. Desde luego, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno los que forman parte de esta expresión del cuerpo de Cristo. Gracias por su compromiso, su amor por la verdad, sus diezmos y ofrendas que hacen posibles estos programas. Y bueno, nos vamos al libro de la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, Apocalipsis capítulo 17. Así es, estamos avanzando en este maravilloso libro de Apocalipsis, el cual no es otra cosa sino la revelación de Jesucristo. Muchas veces el mundo, ¿verdad?, incrédulo, la religión, le da una imagen a Jesucristo, ¿verdad?, de todo triste, todo lleno de sangre, ¿verdad?, en derrota. Sin embargo, Apocalipsis nos muestra la realidad de quién es Jesucristo. Jesucristo resucitado, todopoderoso, la segunda persona de nuestro maravilloso Dios en 3 personas, quien viene a reclamar lo que le pertenece. Apocalipsis nos ha mostrado esto. El mundo en el que vivimos, ¿verdad?, tiene un principio y un fin, tiene una historia que comenzó cuando Dios, antes de la fundación del mundo, lo creó para su gloria. Todo lo que ha existido, este plan maravilloso de redención, lo cual no sale ni un instante de su soberanía, en el cual Él pagó el costo más alto, haciéndose hombre, haciéndose ser humano y viniendo a morir por nosotros, ¿verdad? Pero Él vino hace 2000 años, un clímax maravilloso, ¿verdad?, a salvarnos de lo que sucedió en Edén. Pero ahorita viene un otro clímax, ¿verdad? Ese clímax son estos últimos 7 años de historia humana, donde se va a desarrollar el imperio más grande que jamás ha existido, satánico, ¿verdad?, donde Satanás tendrá carta abierta poco tiempo, el imperio más poderoso que exista, guiado por su anticristo, por el falso profeta, ¿verdad?, y guiado y empoderado por Satanás, demonios, todo lo que hemos estado viendo acerca de Apocalipsis. Pero sin embargo vamos a ver la victoria total de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que estamos viendo en los capítulos 17 y 18, una pausa, ¿verdad? Porque ya vimos que se abrieron los 7 sellos, sonaron las 7 trompetas y se derramaron las 7 copas. Sin embargo, aquí estamos regresando un poco para analizar un poquito más acerca de lo que es este sistema que estamos viendo formarse delante de nuestros ojos, ¿verdad? Un gobierno mundial, una economía mundial y una religión mundial. Eso es lo que nos muestra el capítulo 17, ¿verdad? El capítulo 17 nos muestra esta religión mundial, este espíritu babilónico, este espíritu anticristo que estamos viendo levantarse en nuestros días, esta
esta impiedad, esta falta de amor por la verdad, esta rebelión contra Dios que cada vez es más directa y desvergonzada. Y es lo que nos está mostrando este capítulo 17, el clímax de esta religión. Y vimos cómo esta falsa religión no es otra cosa sino idolatría, es adulterio espiritual. Vimos la necesidad de conocer y entender la verdad absoluta para no ser engañados con las mentiras de este mundo. Vimos que el mundo incrédulo no está siendo cada vez menos religioso, está siendo cada vez más pagano. Puede aceptar cualquier otra religión, cualquier otro pues no sé, filosofía. Sin embargo, el cristianismo, Jesucristo, la palabra de Dios es rechazada, ¿verdad? Cada vez se aleja más y cada vez el mundo es más idólatra y pagano, ¿verdad? A través de medios de comunicación, todo lo que estamos viendo, las artes, la educación, ¿verdad? Descaradamente están poniendo otro paradigma, otro pensamiento en las personas, adoctrinando a esto, enseñándoles, no obedezcas a Dios, no lo tomes en cuenta, aléjate de Él. Sí, así es. Esto es lo que enseña la filosofía, esto es lo que enseña la corriente de este mundo, la cultura. Lo vemos, como dices, cada vez más y más impregnado en todos los ámbitos sociales. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y es por eso que necesitamos entendimiento y discernimiento en la palabra de Dios. Qué bueno es poder abrir y estudiar este libro de Apocalipsis de pasta a pasta. Qué bueno es entender, ¿verdad?, lo que dice el capítulo 1, bienaventurado el que lee, el que oye, el que entiende las palabras, el que guarda las palabras de este libro. Es feliz y dichoso. No es un libro para temer, es un libro de advertencia al cual todos nosotros tenemos que estar atentos para poder identificar las señales que están dentro en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en la cultura, en todos los programas de televisión, en el cine, en todos los ámbitos. Tenemos que saber discernir y no ser como el cuento de la ranita que le van subiendo un grado y no se da cuenta hasta que ya está hirviendo y está muerta, ¿verdad? Es lo que ha pasado con la iglesia, es lo que pasa con el mundo, ¿verdad? Poco a poco esto es satánico, desde atrás están cambiando esta parte, la gente no le interesa ya, el amor de muchos se enfriará, son señales de los últimos tiempos, pero nosotros debemos estar atentos a la luz. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos analizando la segunda parte de este capítulo 17, ¿verdad? Y estamos viendo, por ejemplo, todos estos movimientos ecuménicos, todo esto que estamos viendo en nuestros días tiene un porqué, ¿verdad? Y es como una religión, ya es nuevos mandamientos creados por el ser humano, nuevos dogmas de fe, nuevos pecados, porque el hombre se ha establecido a sí mismo como Dios, ¿verdad? Y es la sociedad ahora, es la cultura la que decide lo que está mal y lo que está bien, ¿verdad? Para ellos es más valioso. Y qué buena obra, mira, que ayudes a una tortuguita que se va a morir en el mar, pero hay que deshacerse de los niños en el vientre de su madre. Todo este tipo de todas estas inconsistencias, ¿verdad? Nos importan tanto las mujeres, pero las mujeres que están en el vientre de las madres, esas no nos importan. Así es. Mátenlas. Así nos importan tanto la vida, ¿verdad? De los monitos o los afroamericanos, nos importa tanto, pero sin embargo, un 3% de los niños abortados son afroamericanos. Exacto. Estamos hablando de que de los 3,000 niños que diariamente, más o menos como unos 3,000 niños afroamericanos están muriendo en el vientre de su madre, ¿verdad? De la manera más horrible. Entonces es una inconsistencia terrible que estamos viendo en esta parte, ¿verdad? Y la parte de la iglesia apóstata, ¿verdad? Que está diciendo, ¿cómo vamos a mantener nuestros edificios? ¿Cómo vamos a perder nuestra fama? Claro. Hay que ponernos acorde a la vanguardia con la cultura. No hay que hablar de pecado, no hay que hablar de arrepentimiento, no hay que hablar de nada de estas cosas porque no se vayan a asustar y se vayan a ir. Seamos inclusivos. Hay que amarnos. Hay que amarnos. En el nombre del amor y la paz, ¿verdad? Cuidado. Esas cosas son las que define Dios, no la cultura, ¿verdad? Entonces esta es la parte, ¿verdad? Vivimos en este mundo donde quieren, ¿verdad? Específicamente en estos grupos ecumenistas, ¿cuál es la clave? La clave es no traigas absolutos, no traigas doctrina, fúchila, claro. No traigas teología, no traigas ninguna de esas cosas que nos pone a pelear. Seamos amigos todos y démonos las manos. ¿En el nombre de qué? ¿En el nombre de quién? ¿Verdad? O sea, en otras palabras saquemos a Dios, porque Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, la palabra de verdad, la verdad nos divide. Nos hace daño, es mala, ¿verdad? Eso es lo que provoca las guerras. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver.
¿verdad? Es al contrario, es la rebelión en contra de Dios. Y nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos regresar y estar constantemente en la palabra, como bien decías, ¿verdad? Porque esa es esta religión libre de doctrina, ¿verdad? Libre de Biblia, ¿verdad? Cayendo en una trampa, ¿verdad? Sí, al final quitemos la autoridad de Dios, establezcamos la nuestra y en el nombre del amor seamos amigos todos, respetemos lo que cada quien cree, respetemos los pecados que cada quien exalta, quitemos esa palabra pecado, no existe esa palabra pecado, al final es una sutileza con la que quitan a Dios de la autoridad, quitan la palabra de Dios y ellos se establecen como autoridad. Y claro que eso es muy padrísimo para las personas que no tienen discernimiento y las personas que no tienen una autoridad establecida en sus corazones con respecto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues entonces estamos libres de hacer lo que queramos y en el nombre de un falso amor somos justificados. Pero tristemente después llegan las consecuencias, ¿verdad? De una sociedad desmoronándose, ¿verdad? Hijos que crecen sin ninguna instrucción, ¿verdad? Que mandan a sus padres y lo que estamos viendo, ¿verdad? No solamente es eso, ¿verdad? La destrucción de la familia, la destrucción del mismo género, de la imagen de la misma persona, ¿verdad? Su identidad, todas estas cosas que estamos viendo que son precisamente diabólicas para destruir todo lo bueno que Dios ha hecho. En el nombre del progresismo, el mundo no está progresando. Tristemente nos damos cuenta, abrimos nuestros ojos, el mundo está retrocediendo, ¿verdad? En el nombre de somos abiertos, tenemos ahora un pensamiento de primer mundo, mira cómo está la sociedad, mira cómo está la violencia, mira cómo está todo esto haciendo que haya como una implosión. Si Dios no quitara su mano, ¿qué es lo que va a pasar en este último tiempo? Lo que sucedería es que el hombre terminaría autodestruyéndose, ¿verdad? Porque ese es el pecado. ¿Qué me dices del problema de salud tan grande que está generándose con toda esta apertura al uso de las drogas? Así es. Es un problema de salud, es un problema social, es un problema familiar, es un problema que está destruyendo a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios. Y sin embargo, esta sociedad está seriamente ciega desde los senados, desde las cámaras donde se supone que debe haber sabiduría, está entrando a minar todas estas cosas. En el nombre de la diversión, del entretenimiento, ¿verdad? En el nombre de que esto es natural y no me hace daño. No, no es cierto, es droga y la droga te va dañando el cerebro de una y otra manera, está comprobado eso, ¿verdad? Y la gente cambia en su ánimo, cambia en su manera de ver, se hace violenta y lo estamos viendo en la sociedad, ¿verdad? Una sociedad afectada profundamente por el pecado y tristemente esta es la religión que se va a estar conformando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Una religión sin la intervención del Dios vivo, sin sus horribles reglas, sin sus mandamientos, sin un juez que me diga que me va a juzgar, ¿verdad? Que si me entrego a mi pecado no voy a dar cuentas a nadie, ¿verdad? No voy a una sociedad libre de culpabilidad, libre del temor a la retribución, al castigo, una religión en la cual yo voy a ser el Dios de mi propia existencia y yo voy a marcar mi propio destino y que nadie se meta conmigo. Pero sin embargo esto va a culminar con la triste realidad de que en verdad hay un juez, hay un Dios y creador, ¿verdad? Hay un Señor que es el dueño de todas las cosas. Y si te pones a pensar, si eres honesto, piénsalo bien, ¿de qué tenemos control? Nuestra vida puede acabar en un instante. En un instante, no somos dueños de nuestra vida. ¿Por qué lo digo? ¿Dónde está el control que tú tienes para prender y apagar tu corazón o tu cerebro, para respirar, para la velocidad impresionante a la cual la Tierra está rotando sobre sí misma alrededor del Sol, para que todo lo que ves y se mueve, ¿verdad? Tiene un control perfecto, un diseño perfecto y requiere energía, requiere sabiduría, requiere montones de cosas. ¿Y qué dice el hombre, el ser humano? Es la nada, es la casualidad. No, hay un Dios eterno, ¿verdad? Que no solamente es un Dios sabio, ¿verdad? Quien inventó la ciencia, quien inventó todo lo que existe, sino que es un juez, un Dios moral que exige, ¿verdad? Y tiene todo el derecho de exigir justicia, de que se haga lo correcto, quien es el único que puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, quien nos da la luz, quien nos da todas las leyes que existen. Viola la ley de la gravedad y te mueres, viola las leyes, ¿verdad?, naturales y no hay vida. Sencillamente hay un Dios perfecto y eterno, ¿verdad? Pero el ser humano en esta última religión, para decidir, hay que negarlo, ¿verdad? Pero al final tendrá que encarar de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Él es el único que merece adoración, honra, obediencia, amor, gloria, que merece que se practique justicia para ser agradado.
Separados de Él no podemos hacer nada. Si Él quita por un instante su mano, todo deja de existir. Claro, todo cae al suelo. ¿Y quieres conocer la justicia de Dios? ¿Quieres saber qué tan justo es Dios? Mira la cruz. Ahí está la justicia de Dios. Es clara, solamente que no la quieres ver. Necesitas mirar a la cruz. La cruz, como bien decías, ya no está ese Cristo sangrante, sufriente. La cruz está vacía porque Él resucitó al tercer día, venció a la muerte, ahora está sentado a la diestra del Padre, y es por eso que estamos esperando que Él regrese con su gloria a cumplir cada una de estas promesas que este libro maravilloso nos habla. Así es. Y bueno, fíjate, Apocalipsis nos está mostrando un futuro en el cual toda esta impiedad va a llegar a un límite y va a llegar a un clímax, ¿verdad? Y nos va a mostrar esta religión totalmente conformada. Nos va a mostrar su principio y su fin, que es lo que estamos viendo en el capítulo 17, ¿verdad? En medio de cosas inimaginables, en medio de todos estos juicios, aún la gente estará engañada, estará lejos de arrepentirse, va a buscar otra cuestión, va a buscar un salvador, alguien que, no, yo no quiero esto, yo no quiero arrepentirme, no quiero confesión, alguien más, habrá otro salvador, y en ese momento, ¿verdad? Satanás con sus demonios, con todo eso, él va a decir, yo voy a ser su salvador, yo los voy a salvar de esto, yo soy más poderoso que esto, y es más, los dejo hacer lo que quieran, y va a haber una seducción, ¿verdad? A nivel global, ¿verdad? Y una falsa esperanza en un falso Dios, ¿verdad? Y esto es importante porque el ser humano en su corazón fue hecho, en su naturaleza fue hecho para adorar a Dios, pero en su caída, en haber caído, al haberle dado la espalda a Dios, no busca a Dios y hace sus propios dioses a su imagen. Ya hemos hecho esto, ¿no? Y finalmente por eso crea estos sistemas religiosos. Y ya vimos que en el capítulo 11 de Génesis se crea la madre de todas las religiones, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, ¿verdad? Como el Señor cuando hace que cambia los idiomas, ¿verdad? Los idiomas, en eso se reparte toda la gente, pero toda esta religión babilónica también se importa hacia todos lados. Para este último tiempo, lo que estamos viendo en el capítulo 17 es que todas van a regresar a mamá, ¿verdad? Cada una de las religiones fuera de la Escritura no es otra cosa sino hijas de esta gran ramera. Sí, es hijas de esta Babilonia, cuando viene la confusión de esta, que Dios confunde el lenguaje de todos ellos, se dispersan por el mundo, pero va a llegar, como dices, este momento en donde todas una vez más van a regresar a querer reconstruir y a querer volver a hacer esa torre, ese nombre, a querer hacerse un nombre fuera de Dios. Así es, eso es lo que estamos viendo. Después de haber hablado de todas estas cosas, ahorita vamos a estar viendo, ¿verdad? Ya vimos las semanas anteriores su dominio, su apariencia, su título. Hoy vamos a ver esta relación entre la gran prostituta, ¿verdad? La gran ramera y el anticristo y su sistema, ¿verdad? Estas dos cosas que estamos viendo conformarse delante de nuestros ojos, cómo nos muestra Juan que van a estar trabajando y de la misma manera cómo van a terminar, ¿verdad? Esto es lo que vamos a estar viendo. Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Verdad? Ese es el primer versículo, y lo que nos muestra es esto: siempre la falsa religión va a perseguir y aborrecer la verdad y a los hijos del reino. Vamos a ver un poquito de esto cuando regresemos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, no te vayas. Así es. Y entonces vemos en el contexto, ¿verdad?, de esta mujer que Juan, el ángel está mostrando a Juan, ¿verdad? Esta mujer, en cuanto a su dominio, ¿verdad?, está sentado sobre muchas aguas. En cuanto a lo que hizo, ¿verdad?, ha fornicado con los reyes de la tierra, con moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿verdad? Y esta mujer escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad?, que es el sistema del anticristo, ya lo vimos. Esta mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, opulente, las élites de este tiempo van a querer ser parte de ella y la van a utilizar, ¿verdad? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahí nos quedamos. Esta visión que tiene Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, número 1, de la sangre de los mártires de Jesús,
Y cuando la vi, 2, y quedé asombrado con gran asombro, ¿verdad? Queda asombrado Juan al ver esta mujer intoxicada no de alcohol, no de alguna droga, sino de literalmente de la sangre de los santos, ¿verdad? De cualquier persona que se identifique con Jesucristo, con la verdad, ¿verdad? La mentira o la falsa religión siempre va a aborrecer. Y su reacción, ¿cuál es? No me alumbres, no quiero escuchar, no quiero ver, ¿verdad? Entonces siempre hará esto la falsa religión, ¿verdad? La verdadera religión aborrecerá la luz, ¿verdad? Puede tener comunión con cualquier otra religión, ¿verdad? Por ejemplo, el Islam, a pesar de que se promueve terrorismo, a pesar de las cosas terribles que ha hecho, el mundo está dispuesto a platicar, conversemos, no pasa nada, ¿verdad? Pero no con el cristianismo, ¿verdad? Mira las noticias, cómo todo convive, tarde o temprano, ¿verdad? Todos se van a unir, pero el único que va a ser odiado, no tolerado, injuriado y perseguido hasta la muerte es el cristianismo genuino, ¿verdad? Entonces todos los que amen, sirven, siguen y proclamen a Cristo fielmente, su palabra van a ser perseguidos. Todos los ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿verdad? Que siempre ha sido odiado también. Todo este antisemitismo que estamos viendo en contra del odio, en contra de los judíos, culparlos de todas estas cosas, es algo diabólico, ¿verdad? Entonces, este es el punto. Algo que debemos entender es que esa es la naturaleza humana. El hombre piensa que busca a Dios. El hombre piensa, no, sí, Diosito y todo este asunto, pero no es su Dios hecho a su imagen. Fíjate, desde la caída del ser humano no regenerado, sin darnos ningún motivo. O sea, cuando tú analizas quién es Dios, cuando analizas su bondad, su generosidad, cuando analizas lo que nos ha dado, hace salir su sol sobre buenos y malos, la belleza de este mundo, nos permite utilizar, ¿verdad? Nos creó de manera que disfrutemos cosas, nos creó de manera que nos amemos, nos creó de manera que podemos disfrutar todo lo que existe. Sin embargo, el hombre sin motivo, ¿verdad? En su maldad, al haber caído, le da la espalda, y no solo le da la espalda, lo aborrece, ¿verdad? Aborrece a Dios. ¿Por qué razón? Por maldad. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser como Dios. Eso fue lo que sucedió en Génesis 3. Sí, así es. En Génesis 3 serás como Dios. Esta mentira que le ha funcionado a Satanás por todos estos años y sigue funcionando. Necesitas preguntarte en qué áreas de tu vida estás pensando que serás como Dios, en qué áreas de tu vida has caído en este engaño, en donde haces a un lado la autoridad de Dios y estableces la tuya. ¿En qué momento dado estás viendo a Dios como en la justa medida que la palabra de Dios lo describe, como dices, en su bondad, en su paciencia, en su justicia? Nadie más justo que Él, que envió a su único hijo en propiciación por el pecado del hombre, para poder revertir su plan original establecido desde Génesis en el capítulo 1, ¿no? Y fíjate cómo esto es tan real, ¿verdad? Nos pasa algo que no esperábamos, estamos en problemas y situaciones. ¿Cuál es nuestra tendencia? Culpar a Dios y siempre quejarnos. ¿Por qué, Dios? Tú eres culpable. Si yo estoy mal, el culpable de todas estas cosas eres tú, ¿verdad? Y eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? El mundo es, si hay un Dios, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde está? ¿Y cuánta gente tiene este odio en su corazón? Porque quieren una utopía. Así es. De vida. Pero es por esta razón, porque hay esta rebeldía en contra de Dios. Esta rebeldía infundada en contra de Dios, sin motivo, dice la palabra de Dios, me aborrecieron. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que mostrar esto, y cada vez que lo identifiquemos en nuestras vidas, tenemos que rechazarlo, ¿verdad? Y regresar al mismo, porque esta rebeldía, este desamor en contra de Dios es algo que viene en nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Pero el ser humano realmente no se da cuenta que es su pecado y que es Satanás, ¿verdad? Quien produce todas estas cosas. El pecado es el causante de todo dolor, todo sufrimiento y todo lo que existe. Es el causante, y Jesucristo precisamente por eso vino a morir hace 2000 años. Ese es nuestro mayor problema, ¿verdad? Engañado el hombre piensa, no, es que me falta dinero, no, es que me falta salud, no, es que me falta un mejor esposo, una mejor esposa, no, es que me faltan otras circunstancias nuevas para ser feliz. No, lo que te hace falta es hacer las paces con Dios, lo que te hace falta es reconciliarte con el Señor y entender que tu mayor problema, y lo es y lo será hasta que te sea quitado tu pecado, ¿verdad? El no plantear las cosas, el no entender las cosas a la luz de la Escritura. Es por eso que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, es por eso que necesitamos identificar estas obras de la carne para poder apagarlas. ¿Con qué?
con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, porque todos identificamos, cuando comienzas a reclamar a Dios, cuando empiezas a culparlo, es el momento de detenernos. Es el momento de detenernos para decir, no, Dios no es el culpable, estoy yendo tras la mentira de Satanás, sabe Dios, sabe Dios. Así es, porque nos pasa la cuestión difícil, ¿verdad? Y decimos, tú eres culpable, Dios. Bueno, sí, yo hice todo este mal, todo aquello, yo me equivoqué, debí haber hecho esto y aquello, pero tú eres Dios, a ver, ayúdame. ¿Por qué no me ayudas? Si tú tienes todo poderoso, o sea, yo soy el centro, yo soy lo más importante, ¿verdad? Y como no me ayudas, entonces eres malvado. Sí. ¿Para qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste eso otro? Le pedimos cuentas a Dios de nuestro propio pecado. Así es. Por eso debemos entender esta parte. Fíjate lo que dice Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así es, esa es la parte, ¿verdad? La luz viene y nos muestra estas cosas y nos dice, no, yo no soy malo, yo soy bueno en gran manera. Soy misericordioso, soy paciente, yo soy Dios. Y el hombre no le gusta esta parte, ¿verdad? Quiere huir, como dices, piensa en una falsa utopía, en una mentira, que si se independiza de Dios va a ser feliz. ¿Por qué? Porque está mal planteada esta cuestión. Dios es el culpable de mi infelicidad. Entonces lo que tengo que hacer es hacerlo a un lado, y haciéndolo a un lado ya voy a ser feliz. Y eso es lo que está pasando en esta última religión del mundo. Pero nos vamos a dar cuenta cuál va a ser el final, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con el mundo, con el ser humano caído. Fíjate más adelante que dice Juan 15. Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Así es. Aquí estamos viendo la esencia de la maldad humana, de la caída humana, ¿verdad? Sí. Huir de Dios, darle la espalda, constantemente decir, tú no eres verdadero, tú eres mentiroso, ¿verdad? Yo soy verdadero, tú no eres Dios, yo soy Dios. Esta es la esencia de lo que es el pecado y de lo cual el ser humano necesita arrepentirse. Este es el primer pecado del cual el ser humano necesita arrepentirse, y de hecho es al que invita el Evangelio. Sí. Cuando venimos al Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que hace. Lo que haces en el Evangelio es que el Evangelio te está mostrando esto. Necesitas un Salvador. Estás en graves problemas, le has dado la espalda, has huido de él. No solamente eso, le has blasfemado, le has injuriado, lo has aborrecido sin causa con tus hechos. Tú piensas que has dicho el de arriba y con eso es suficiente. Tú piensas que has dicho, no, yo a Diosito siempre. No, ese es un Dios hecho a tu imagen. Pero al Dios vivo, al Dios de la Biblia, ¿verdad? Le has dado la espalda. Y el Evangelio lo que te dice es que tienes un grave problema con Él y necesitas cambiar esa manera de pensar con respecto a quién es Dios, con respecto a quién eres tú. Pero ahí es este arrepentimiento y es esta rendición delante de Dios. Acuérdate, eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio, por eso hablamos de hacer Señor de tu vida a Jesucristo, porque el Señor de tu vida antes de Jesucristo eres tú mismo y es tu pensamiento, como dice la canción, pero sigues siendo el Rey. Pero como dice la otra canción, le haces las cosas a tu manera. Ahí comienza el Evangelio. Señor, no hago más las cosas a mi manera. No sigo siendo el Rey, ahora tú eres el Rey. Exacto. Y te creo. Señor, yo merezco morir y tú moriste por mí. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este texto tan importante acerca de esta mujer, ¿verdad? Capítulo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi quedé asombrado con gran asombro. Y esto nos sirvió, ¿verdad?, para estar hablando acerca de esta hostilidad infundada en contra de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, Jesucristo dice, sin causa me aborrecieron. Y esto tenemos que estarlo analizando constantemente en nuestros corazones, ¿verdad? Estar peleando, luchando contra esta rebeldía natural de nuestros corazones en contra de Dios, en contra de la verdad, esta actitud, ¿verdad?, de falta de temor de Dios, de que nos pasa algo, inmediatamente
sentir esta aversión. Tú, Dios, tú tienes la culpa. Cuando Dios no es el culpable de la maldad. El culpable de la maldad es el pecado. Es la rebeldía humana de querer hacer las cosas como Caín, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Sí, qué importante es saber que cuando empezamos a tener ese impulso de culpar a Dios, es hora de parar. Cuando tenemos ese impulso de cuestionar a Dios, es hora de parar y es hora de humillarnos bajo su poderosa mano, ¿verdad? Sabiendo que Él a su tiempo. Me gusta mucho lo que dice primero de Pedro, ¿no? Cuando dice que después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, establezca y restablezca. Entonces necesitamos esperar ese tiempo. Muchas veces sentimos venir la prueba y no sabemos por dónde, qué está sucediendo. De pronto nos quedamos confundidos. Ese es el momento de parar, es el momento de decir, Señor, muéstrame por favor, ¿qué quieres tratar conmigo? Gracias porque eres bueno, gracias por mantenerme en esta prueba. Claro que son pruebas muy difíciles. No podemos decir, ay, pues sí, gracias en primera instancia, pero sí podemos parar esa carnalidad que quiere desembocarse a culpar a Dios, que quiere desembocarse en levantar nuestros puños al cielo y hacer reclamos y cuestionamientos. Si tú eres un verdadero siervo, sierva de Jesucristo, humíllate bajo su poderosa mano. No resistas la prueba. Simplemente sométete y pregúntale, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hablarme? Qué diferente, ¿verdad? Enfrentar una prueba en humillación a enfrentar una prueba en reclamo. En orgullo. En orgullo. Así es. En egocentrismo. Y eso es lo que estamos viendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y qué importante es esto. Y eso es lo que nos hace diferentes del mundo incrédulo a los que somos creyentes, ¿verdad? Este es algo que nosotros debemos darnos cuenta y debemos identificar. No es religión, no es ley, ¿verdad? No es que, ¿cómo sabes que eres cristiano? Ah, pues porque ya no fumo, ya no tomo, ya no bailo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. No, estas son cosas que haces. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu sentir en tu corazón? ¿Verdad? Con respecto a Dios, con respecto a su palabra. ¿Verdad? Eso es lo más importante, porque hay gente que hace todas esas cosas y aún así su corazón está muy lejos de Dios, con su boca, con cuestiones externas, ¿verdad? Pero un corazón alejado de Dios, todavía enfocado en uno mismo, todavía en egocentrismo, ensimismado. Ese es el corazón de la idolatría, ese es el corazón de la falsa religión, ese es el corazón de esta hostilidad, ¿verdad? Animosidad en contra de Dios. Y nosotros debemos saber que solamente hay un Dios. Por eso dice el Señor, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él les exaltará cuando fuere tiempo, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios ve de lejos al orgulloso, pero al humilde le da gracia. Es en este sentido, en reconocer quién es Dios, en reconocer en todo momento, Señor, aquí estoy, Padre. Si estoy despertando, si estoy abriendo mis ojos, es por tu gracia, Señor. Si hoy tengo una oportunidad, a pesar de lo que está pasando, y es difícil la carga, Señor, pero yo entiendo que tú vas conmigo, yo entiendo que tu gracia está conmigo, y yo entiendo que tú no eres ni un 1%, ni en 0.99 milésima de 990001% culpable, sino que tú eres bueno y tú eres quien me quiere ayudar, quien me quiere dar la salida, quien quiere hacer algo en mi vida. Qué importante es que entendamos en toda situación, en todo momento, ¿verdad? Poder ver al Señor queriendo cambiar esas cosas en nuestros corazones. Porque cuando cambian, cuando en verdad nos humillamos bajo su mano, entonces comenzamos a ver la luz, comenzamos a ver quién es Él. Pero observa cómo es exactamente lo contrario a este mundo. Un mundo engañado que cree que es bueno, un mundo engañado que cree que es Dios, que cree que está haciéndole bien a la sociedad, que se está haciendo bien a sí mismo, cuando solamente se está autodestruyendo por la misma razón, por este aborrecimiento en contra de Dios. Y este aborrecimiento en contra de Dios lo hemos visto desde el principio, desde Génesis, cuando Abel, enojado contra Dios, que le dice, Abel hizo bien, hizo lo que tenía que hacer, me reconoció como Dios. Tú no hiciste bien porque tú estás haciendo las cosas a tu manera, el primer religioso. Y desde ahí hasta hoy, ¿verdad? Toda esta persecución en contra del pueblo de Dios, después las cruzadas, la misma en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Matar a verdaderos creyentes, ¿verdad? Todo este asunto en la Inquisición, horribles actos de injusticia, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos. El cristiano es el más perseguido, ¿verdad? Y en estos últimos siglos ha habido más muertes de cristianos que en toda la historia, ¿verdad? Por lo mismo, hay una animosidad, hay una hostilidad en contra de Dios. Nosotros los creyentes debemos cuidar ese corazón y debemos conocer al Dios vivo y debemos arrepentirnos de eso constantemente. Sí, necesitas dejar de dejar de creer a tu manera.
Es ilógico que tú digas, sí, sí creo en Jesucristo, leo la Biblia, es mi Señor, es mi Salvador y odio su iglesia. No voy a su iglesia, no tengo comunión con la iglesia. O es ilógico que digas, sí, tengo mucha comunión con la iglesia, estoy ahí y no leas tu Biblia y no estés orando. O sea, son tres cosas importantes que tienen que tener un justo balance. Así es. Y eso es necesario, ¿verdad? ¿Qué tanto amas a Dios? Piensa en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es interesante y es tan claro, ¿verdad? Siempre lo más atacado es eso, que la iglesia es esta misma animosidad en contra de Dios, ¿verdad? Donde hay, en todos lados hay infecciones, pero es en la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque eso es satánico. Y eso viene directamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y para eso necesitamos la palabra. Y bueno, lo primero que necesitas es hacer una decisión por Cristo. Si no le has hecho al Señor de tu vida, hoy entrégate a Él. Hoy dile, Señor Jesucristo, te entrego mi vida, Señor. Te pido que, Señor, me ayudes en este día, Señor, a entender mi animosidad y a reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Creador, Señor. El día de hoy te entrego mi vida, el día de hoy me arrepiento de esta manera de pensar. Me rindo ante ti. Te hago el Señor de mi vida. Señor, creo que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo lo merecía, yo merecía estar ahí. Creo que tú resucitaste al tercer día, venciste al pecado, venciste a la muerte, Señor. Y el día de hoy aquí estoy rendido delante de ti, pidiéndote que me hagas una nueva criatura, que me hagas tu hijo, que me des nuevos pensamientos, que me des esa luz que tanto necesito. Señor, hoy dejo de culparte a ti, Señor, y le doy al pecado y a mis decisiones, Señor, y lo que he hecho, Señor, la culpa, Señor, que eso merece, Señor. Pero en ti, Señor, sé que hay perdón. En ti sé que hay arrepentimiento y hay nueva vida. Hazme una nueva criatura. Reconozco que tú eres Dios. Señor, hazme tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en Jesucristo, en los méritos de Cristo, has comenzado una nueva vida. Y es importante las tres cosas en el justo balance. Tu comunión con la iglesia, busca una iglesia donde te congregues, tu comunión con Dios a través de la oración y tu comunión con Dios a través de la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Estas tres cosas son importantísimas. Tienen que tener el mismo peso y el mismo balance en tu vida. Recuerda, no existen llaneros solitarios. Así es de que si tú estás buscando una iglesia, te invitamos. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde, miércoles jóvenes 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17 años, las noches de crecimiento, las noches de discipulado, el tema matrimonios, viernes 7:30 en punto. Si tú no te has inscrito, por favor, mandan un inbox al 901-679-1085. Y desde luego, este jueves tenemos oración. Así es de que 7:30, ven, peticiones, rogativas, acompáñanos a buscar el corazón de Dios en oración. Así es. Te invitamos 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Si no tienes una iglesia donde congregarte, una iglesia donde se predique la escritura, la palabra, te invitamos a ser parte de nuestra iglesia. Si estás en una apoya, por favor, ora por tu pastor. Necesitamos más iglesias que levanten la sana doctrina, que levanten el verdadero evangelio y que alumbremos en este Memphis que tanto necesita, o en el lugar donde estés, ¿verdad? Pídele a Dios que te ayude a ser parte de esta iglesia. Y bueno, también queremos darle gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene su página en Facebook. Y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Camisas y regalos personalizados. Así es, nosotros te damos gracias por haber estado con nosotros en este programa y bueno, sigue orando por nosotros, sigue orando porque la palabra sea esparcida por todo el mundo entero, ¿verdad? Y que haya mucho fruto. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.